Mateo capítulo 5, verso 38, dice la Escritura: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El día de hoy abarcaremos solamente del versículo 38 al 42, donde Jesús habla acerca de una ley que se había establecido en el Antiguo Testamento, que hablaba y fue tratada dicha ley como un pretexto para la venganza. Spurgeon, el gran predicador, decía que uno disfruta más de un sermón cuando conoce algo del predicador. Bien, el predicador del Sermón del Monte, recordamos que es más ni menos que Cristo, el Cristo de Dios. Fue Él quien pronunció las bienaventuranzas, fue Él el enviado de Dios. Fue Jesús, el Hijo de Dios, quien se dedica después de las bienaventuranzas a enseñarnos cómo es que se ve la verdadera justicia en el creyente. En este Sermón del Monte Jesús enseña y resalta la pertinencia de la ley moral de Dios. Hoy en día Jesús hubiera sido señalado, creo, por muchos cristianos, bautistas y hasta reformados, hubiera sido señalado como un predicador legalista o fariseo porque está predicando, enseñando de la ley. El Hijo de Dios vino a morir en la cruz, pero también vino como un maestro a enseñarnos la verdad. Vino a mostrarnos la profundidad de la ley divina, de los mandamientos. Por eso Jesús en este sermón habla de los mandamientos. Ya lo vimos, recordamos, para los que no han estado en toda esta serie, Él dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, y mostró la profundidad de ese mandamiento. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, y mostró la profundidad también de este mandamiento. Nos enseñó a no tomar el nombre del Dios en vano, hacer un buen uso de los juramentos. Nos habló del divorcio. Nos habló de las leyes del Antiguo Testamento. Tristemente hoy muchos quizás no saben identificar quién es verdaderamente un hombre legalista, un fariseo. Hermanos, un fariseo legalista, dice nuestro hermano Castañeda, es aquel que pone la ley como vía de justificación. Y Jesús no era eso. Jesús no puede ser señalado como un legalista, un fariseo por enseñar la ley. Porque Jesús no está enseñando en el Sermón del Monte a confiar en la ley como vía de justificación. Por otra parte, el cristiano bíblico es aquel que sabe que es justificado por la fe y sin embargo
ama, se deleita en cumplir los mandamientos. Un legalista es aquella persona que impone mandamientos de hombres por encima de las escrituras, como Jesús les reprocha a los escribas y fariseos. Mientras que un cristiano bíblico no se basa en mandamientos de hombres, sino tiene como única regla de fe y conducta la palabra de Dios. Un legalista, un fariseo, se va a enfocar en obedecer la letra de la ley, como los fariseos en este texto, sin atender el espíritu de la ley. Pero aquel cristiano que es bíblico va a cuidar que todas sus acciones externas, que su obediencia provenga no de querer ser visto por los hombres, sino de un deseo genuino, profundo de querer agradar a Dios. Jesús era muy distinto a los verdaderos legalistas, pero enseñaba la ley. Enseñaba la ley, invitaba a guardar la ley. Era tan distinto nuestro Señor Jesús a lo que es un verdadero religioso fariseo, que cuando terminó de hablar este sermón, dice el capítulo 7, verso 28, cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él enseñó la ley y el resultado fue que la gente se asombró. Porque dijo, Él es distinto. La gente decía, este hombre, este maestro es distinto a los fariseos legalistas. Pero ¿qué lo hacía distinto? ¿Qué lo hacía distinto? Sino que Jesús mostró el verdadero significado de la ley. No desechó la ley. Fue más profundo en ello. Y su persona, lo que Él era, en verdad reflejaba lo que enseñaba. Los escribas se habían quedado muy cortos en las enseñanzas en cuanto a la ley. Los escribas se habían quedado muy lejos de enseñar cómo vivir la verdadera religión. Sus enseñanzas sobre las limosnas, sobre las oraciones públicas y los ayunos que Jesús les reclama en este mismo sermón más adelante, como vamos a ver en los sermones siguientes. Lo que los escribas y fariseos enseñaban acerca de cómo ofrendar se quedaba corto. La manera que los fariseos, el legalista, enseñaba de cómo tener una vida religiosa, cómo ayunar, era incorrecta. La vida piadosa que ellos enseñaban no era la que agradaba a Dios. Así es que pero fíjese que llegar a alcanzar la medida de un fariseo, de un legalista, sería algo posible, algo fácil. Sin embargo, Jesús dijo que necesitábamos una justicia mayor que la de los fariseos. ¿Se da cuenta cómo Jesús, no es que Jesús se quedara más corto que los fariseos, sino que lo que Jesús enseñaba era más elevado que lo que los fariseos enseñaban, era más profundo? Porque os digo, dice el capítulo 5, verso 20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, hice este paréntesis porque quien ha escuchado con sinceridad los sermones que hemos expuesto, que se han expuesto hasta aquí, quien los ha escuchado con humildad, con sinceridad, va a reconocer que está muy lejos, pero muy lejos de alcanzar las demandas de la ley que Jesús está enseñando. Sus demandas son altísimas. Y Jesús nos está mostrando cuán lejos estás de poder cumplirlas de la manera que Él lo pide. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y si hasta donde hemos estudiado
estos sermones nos han mostrado esta realidad. Quiero decirle, este último punto que Jesús abarca de la ley es el más alto, es el más inalcanzable que hay. Si has pensado que cuidar tu corazón de la ira, el mandamiento no matar, si has pensado sobre aquel mandamiento, sobre no cometerás adulterio, y te das cuenta que aún que estabas lejos, quiero decirte, este mandamiento es la cúspide, inalcanzable, que se ve tan lejana de nosotros, porque este mandamiento nos invita a mostrar amor al que es malo, nos invita a amar a nuestros enemigos. Jesús en estos versos que leímos nos invita a apagar todo deseo de venganza. Cuán difícil es esto para el hombre natural. Jesús comienza este asunto diciendo: ustedes oyeron ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y Jesús está haciendo esa referencia del Antiguo Testamento de Éxodo capítulo 21, por verso 24, dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, será golpe por golpe. Levíticos 24 también estaba esta ley, verso 19, el que cause daño a alguno de su pueblo tendrá que sufrir el mismo daño que hizo, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Tendrá que sufrir en carne propia el mismo daño que haya causado. El pueblo había escuchado de esta legislación que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento había dado esa legislación a su pueblo en el desierto por medio de Moisés. Y apegarnos solamente a estas letras sin preguntarnos por qué Dios dijo ojo por ojo, diente por diente, fractura por fractura. Apegarnos solamente a la letra de ese mandamiento llevaría a que cometiéramos el mismo error que ellos. La pregunta es, ¿por qué Dios dio esa legislación? ¿Acaso Dios estaba promoviendo en su pueblo el deseo de venganza? ¿Estaba permitiendo la venganza? De nuevo, hermanos, ojo por ojo y diente por diente, como en los mandamientos anteriores, no era la voluntad de Dios, sino que era una concesión para regular los excesos en la pecaminosidad de su pueblo. El propósito de aquella ley era controlar la ira, la violencia, el deseo de venganza. Todos tenemos ese impulso pecaminoso, el instinto natural ante el agravio. Cuando somos agraviados por naturaleza, lo primero que sentimos es responder de inmediato. Y aún con más violencia. El instinto de represalia está arraigado en el corazón de todos los hombres. Mire a los niños, desde pequeños, si reciben un golpe, inmediatamente lanzarán 2 o 3. En represalia. ¿Y quién les enseñó eso? ¿Quién les enseña eso a los niños? Nadie se los enseña. Está arraigado en su naturaleza. En su naturaleza. Ahí está presente ese instinto de venganza, de violencia. Cuando se sienten agraviados, rápido sueltan los golpes. Esas cosas son consecuencias de la corrupción humana después de la caída del pecado, de la caída de nuestro padre Adán. Hermanos, Dios no solo un día va a acabar con el pecado por completo, como lo sabemos. Un día Dios va
erradicar por completo el pecado. Pero entre tanto que eso ocurre, Dios legisla para detener, para oponerse y que no haya un desenfreno en el pecado. Y entonces en asuntos como este, Dios le dice a su pueblo, porque su pueblo no es bueno, como les decía la semana pasada. El pueblo que salió de Egipto no eran buenos. El pueblo de Israel que sale de Egipto no eran buenos, eran igual de pecadores que todos. Y cuando salen y cruzan el desierto, y en el desierto Dios da estas leyes para regular a su pueblo y que no se desenfrenaran en sus deseos de pecado, de venganza. Así es que esta ley que Dios da en el desierto es para limitar a su pueblo. Si alguien le saca un ojo, no lo vas a matar. Si alguien te tumba un diente, no le vas a mutilar sus manos. No te puedes exceder en el castigo. Esto es lo que este mandamiento señalaba. No te excedas en la represalia. No te puedes exceder en el castigo. Y Dios da esta legislación, escuche bien, a los jueces. Esta ley no era dada a todos. Eran para ser usada por los magistrados, por los encargados de impartir la justicia entre el pueblo. Ojo por ojo, diente por diente, que nadie se exceda. Que nadie se exceda. El castigo deberá ser equitativo a la transgresión, no más. Porque Dios hace eso, porque sabe que si no pone este límite, el hombre lo va a rebasar. Lo va a rebasar. El deseo de venganza y la aplicación de justicia tenían que ser regulados en el desierto. Esta ley tenía el propósito de impedir entonces que se hiciera venganza por su propia mano. Nadie, ningún descontrolado por la ira y sed de venganza podría hacer entonces justicia por su propia cuenta. ¿Qué está haciendo Dios? Dios quiere guardar a su pueblo de actuar como las demás naciones. No, Dios quiere guardar a su pueblo y que no se exceda en sus impulsos pecaminosos. Los hombres y mujeres en los días de Jesús, cuando Jesús está dando esta enseñanza, habían escuchado de esta ley, ojo por ojo y diente por diente. Y habían escuchado de esta ley porque los escribas y los fariseos les habían enseñado al pueblo esta ley. Cuando esta ley había sido dada, ¿para quiénes les acabo de decir? Para los jueces, para los que iban a impartir justicia. Pero los fariseos la tomaron, dijeron, no, esta ley es para uso particular. Uso particular. ¿Alguien te hizo algo? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Alguien te ha agraviado? La escritura dice, ojo por ojo, diente por diente. Rómpele los dientes tú también. ¿Se da cuenta? Ustedes oyeron ojo por ojo y diente por diente, y estos maestros corruptos habían llevado esa ley que era buena, que era para restringir y cuidar a su pueblo de los excesos, y la pusieron en manos de los particulares, de los hombres y de las mujeres, para estimular en ellos, la usaron como una invitación para que cada uno pudiera tomar venganza en sus propias manos. Y era totalmente contrario a lo que Dios tenía como propósito en aquella ley, ¿verdad? Además, la Escritura nos hablaba cosas muy distintas. Proverbios 20:22, Dios ya había enseñado acerca a los individuos, acerca de cómo actuar ante el mal. Dice la Escritura, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Si el asunto era para particulares, para individuos, Dios
Decía que su pueblo, que cada uno ante el agravio no debía de vengarse. Capítulo 24, verso 29 de Proverbios. No digas, como me hizo, así yo le voy a hacer. Como él me hizo, yo le voy a hacer. Daré el pago al hombre según su obra. Hermanos, pero el corazón es malo. El hombre siempre va a querer desquitarse del agravio. El corazón es perverso y buscará hacerse justicia de aquellos malos. Buscará hacer justicia, pero qué difícil es buscar que se haga justicia cuando tenemos un corazón que es malo. Y que a veces no estamos buscando justicia, sino lo que se busca es la venganza. Buscamos justicia con rencor, buscamos justicia con el corazón lleno de ira, lleno de resentimiento. Qué difícil es este asunto. Dios dijo ojo por ojo y diente por diente para quitarle al hombre el derecho de hacerse justicia por su propia mano. Esta enseñanza de la ley era para los jueces, como les he dicho, pero los fariseos, a su estilo legalista, tomaron solo la letra y ellos dijeron, está escrito, está allí en la escritura, allí está en la escritura, y tomaron esa frase para justificar sus malos impulsos de ira y de venganza. Tomaron la letra, solo la letra, y nunca se preguntaron por qué Dios dio esa ley. Ellos decían, ojo por ojo es algo que el hombre está obligado a darle cumplimiento. Fíjese, así es que si alguien sufrió un agravio, los maestros de la religión no les enseñaban, perdónalo. No te vengues, perdónalo. Fíjese, si alguien sufrió un agravio, los maestros de Israel venían y le decían a la gente, tienes una obligación, porque es un mandamiento, ojo por ojo, diente por diente. Tienes que obedecer, fíjese, tienes que obedecer lo que está escrito. Ve y sácale el ojo tú también. Como un mandamiento. Dios te manda que tomes en tus manos la represalia. Dios te manda que le tumbes un diente, que lo fractures. Dios te manda porque está escrito. ¿Se fija? ¿Se fija? Ellos no enseñaban y no le decían, pasa, haz un lado ese deseo de venganza y perdona. No. Enseñaban que debían como obligación buscar la retribución para cumplir la ley. Debes de buscar que se retribuya el mal que se te hizo. Ve y véngate. Uno dice, ¿qué hombres tan malos? Uno puede estar aquí pensando en ellos y diciendo, ¿qué hombres tan perversos? Pero cada uno de nosotros tiene un fariseo dentro en el corazón que cuando recibe el agravio le dice esas mismas palabras. Tú mismo te dices estas palabras a ti mismo para justificarte y dices, si él me lo hizo, yo tengo el derecho a que se haga justicia y retribuirle pagarle con la misma moneda con que me pagó. Eso no es malo, eso no es pecado, eso simplemente es justo. ¿Se da cuenta cómo tenemos todos un fariseo en el corazón? Un legalista en el corazón. Pero Jesús nos enseña otra cosa. Jesús nos enseña totalmente distinto. ¿Cuál es el verdadero camino que debe tomar el cristiano? El camino que refleje el espíritu de ese mandamiento. ¿Cuál es? Jesús nos enseña cómo responder. Dice el verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es
malo. ¿Qué está enseñando Jesús? Yo les voy a enseñar algo nuevo. Ustedes han sido enseñados a tomar en sus manos, a que tienen derechos. Tienen derechos. Ustedes tienen muchos derechos para actuar como actúan. Yo les voy a decir algo, dice Jesús. Ustedes ya escucharon esa enseñanza. Ahora pongan atención a lo que yo les voy a enseñar. Yo os digo, no resistan al que es malo. Jesús nos está enseñando que debemos de controlar nuestros deseos, nuestras reacciones de violencia ante el agravio. Jesús nos enseña que debemos evitar el odio y mostrar un espíritu generoso con los malos. Si el cristiano se ve de oponer a alguien, no es al malo. Jesús dice, no resistas al malo. La única mandamiento que la Escritura le da al cristiano para oponerse a alguien es oponerse a Satanás y al pecado. Esa es la única oportunidad que tú tienes de oponerte a alguien y a nadie más. No te opongas ante el malvado. Oponte ante Satanás, como dice Santiago. Someteos pues a Dios, y si vas a resistir a alguien, resiste al diablo. No debemos buscar venganza por el mal que nos hacen. Jesús dice, debemos de buscar vencer el mal con el bien. Es lo que dice Romanos 12:21. No seas vencido por lo malo, sino vence el bien con el mal. Jesús, hermano, nos enseña que el mal solo será vencido con el bien. No debemos tomar represalias contra el malvado. No se vencen los ataques de los malvados. No se vencen resistiéndolos con la misma dureza con que ellos lo hacen. Los ataques de los malos solo se van a poder sofocar cuando respondamos de la manera que Cristo nos lo dice. Los pleitos van a permanecer mientras siempre estemos pagando mal por mal. Mientras siempre respondamos y paguemos con la misma moneda, los fuegos nunca se sofocarán. El mal solo pierde su dominio si va a ser contrarrestado con el amor. Esa es la única manera de contrarrestar el mal. Yo os digo, no resistáis al que es malo. Sé que esto es contracultural. Y algunos se puedan estar preguntando aquí, pero pastor, si yo actúo así, ¿dónde quedarán mis derechos? Si yo actúo así, pastor, si el malo me ve débil y no ve defensa en mí, ¿acaso no va a seguir perjudicándome más y más? Yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quieres ser perfecto? ¿Tienes el deseo de obedecer la ley de Dios? ¿Quieres ser semejante a tu Cristo? Yo sé que, hermanos, nosotros también aprendimos ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús nos dice otra cosa. No resistas al que es malo. Cuida tu corazón del deseo de venganza. Alguien puede decir, ¿y cuándo va a haber justicia? Bien, Dios ha puesto autoridades, magistrados, jueces. La justicia ahí debe de ser equitativa. Pero Jesús no está hablando a los magistrados. Jesús está en el Sermón del Monte, en esa montaña, hablándole a sus discípulos. Jesús nos habla a nosotros, a su pueblo, a individuos que han creído el Evangelio. Nos habla a nosotros, y a nosotros Él no nos dice ojo por ojo y diente por diente. No. A nosotros, a su pueblo, Él nos dice, no resistas al que es malo. Dios no le pide a los magistrados, a los jueces que actúen así. Dios, Jesús, no está enseñando a los magistrados. Imagínense si Jesús estuviera enseñando a los jueces así. No, el juez debe de
perdonar y de no resistir a los malvados. Entonces dejarían libre a todos los criminales, ¿no? Bien, ese es el brazo de la justicia y no puede recibir esta enseñanza. La justicia, el brazo de la justicia, las autoridades tienen que actuar equitativamente en el reparto de justicia, pero a su pueblo, a nosotros, no se nos da ese derecho, esa autoridad. A nosotros no. Los jueces deben de oponerse y castigar el mal, pero nosotros no somos los jueces, no somos el brazo de la justicia de Dios. Nosotros no somos eso. Jesús nos dice, no tomes la justicia en tu propia mano. Esto, hermanos, es parte esencial de la piedad cristiana. Vayamos a Romanos capítulo 12 y veamos cómo los primeros cristianos y la enseñanza apostólica está asentada en esta verdad. Romanos capítulo 12, verso 14 en adelante. Dice la Escritura, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Perdón, sí, al revés. Sino vence lo malo, dice, sino se vence con el bien, el mal. Esta es la enseñanza apostólica. Esta es la muestra de la verdadera piedad cristiana. Amad a los enemigos. Guardar el corazón de los deseos de venganza. No resistir, detenerte ante la oposición de los malos. Oh, querido hermano, qué difícil es esto. Qué difícil para el hombre natural poder alcanzar esta cima que Jesús está poniendo aquí. Y vemos cómo Jesús en 4 ejemplos, nos pone 4 ejemplos donde cualquiera de nosotros por instinto natural reaccionaría con un sentimiento de venganza, o por lo menos se sentiría molestos. Aquí en el Sermón del Monte dice, no resistan al mal, y nos va a poner 4 ejemplos donde de manera natural reaccionaríamos con algo de venganza o de molestia o de ira. Todos estos ejemplos nos invitan a algo y tienen algo en común. Todos estos ejemplos que describe a continuación nos dicen, debes de morir a ti. Tu yo debe de morir. En los hijos del reino son quitados todos los derechos que creías que tenías. Tú ya no existes. Debes de llegar a la conclusión que decía el apóstol, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tú has muerto. Esto es lo que enseñan estos ejemplos que ven a continuación. Y el primero es cuando dice el verso 39. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Él pone este ejemplo.
Imagínese que alguien se acerca y sin motivo o razón alguna viene y te da una cachetada, te da una bofetada en la cara. ¿Cuál sería tu primer instinto natural? Si no sería acaso reaccionar con violencia, ¿no seríamos tentados inmediatamente a devolver el golpe? Si no, quizás no serías tentado a devolver el golpe tanto por el dolor que te causó, porque una cachetada no tiene la intención de ser un golpe mortal, de muerte, sino una bofetada muchas veces tiene la intención, más que de herir, sino de humillar. Y tú inmediatamente, si alguien te da una bofetada, tú sientes ese instinto, me está humillando. ¿Quién se cree este? Inmediatamente seríamos tentados a responder ante este agravio. Y ahí Jesús nos dice, si alguien viene y te da una cachetada, ahí tú te vas a dar cuenta, hermano, qué espíritu es el que domina tu corazón. ¿Quién domina tu corazón? ¿Cómo respondes? Evidencia cómo está tu corazón. Al creyente, ante una situación así, debería, por el espíritu que mora en él, sofocar ese instinto de venganza, apagar ese instinto natural que tenemos por la caída, el remanente de pecado en nosotros. Jesús no estaba enseñando que no deberíamos de sentir eso, sino que debes de tu acción, tu accionar, debería de reflejar lo que hay en ti. El Espíritu de Dios debería de apagar esos instintos de respuesta, apagarlos para que puedas accionar, puedas tener una reacción de acuerdo a tu naturaleza y al Espíritu que gobierna en tu corazón. Así es que Él dice, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿A qué se refiere esto? Metafóricamente debes de poner la otra mejilla. Y escuche bien, aquí Jesús está dando ejemplos y no vamos a tomar la letra como el error de los escribas. Si alguien me pega una bofetada, yo le voy a decir, me pegaste en la derecha, pégame también en esta. Y te invito a que también me golpees en esta, porque ese es el mandamiento que Jesús me dio. Eso es tomar de nuevo la ley como los fariseos. Pégame, porque debo de cumplir el mandamiento, aunque por dentro estés ardiendo de ira, tu corazón esté enardecido, esté lleno de ira, resentimiento y de homicidio en tu corazón, pero estás dispuesto a obedecer lo que Jesús dijo. Anda, pégame, ándale, pégame, porque soy cristiano, pégame. Hipócrita. Seríamos igual de hipócritas. Jesús nos está enseñando de nuevo, hermanos, algo para que nosotros atendamos esta enseñanza como los fariseos. De hecho, nosotros vemos cuando Jesús fue humillado, cuando fue llevado ante las autoridades, en Juan capítulo 18, verso 22, se los leo. Cuando Jesús hubo dicho esto, dice, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote, lo golpeó en la cara. Nosotros vemos que Jesús no le dijo, anda, pégame en la otra también. Porque esa no era la enseñanza. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, pon la otra mejilla, nos está hablando de un asunto del corazón. Dominar lo que ocurre dentro de nuestro corazón. Dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús se mantuvo a pesar de eso, ecuánime,
no respondió, mantuvo su templanza. ¿Se da cuenta? Dar la otra mejilla es una disposición del corazón para permanecer quieto ante la ofensa. ¡Qué difícil! ¿Quién podrá estar quieto ante la ofensa? Dar la otra mejilla, entonces no es invitar a los demás, anden, golpéenme, denme más, al cabo es que soy cristiano. No, no es tener un corazón legalista, es tener un corazón libre de deseos de venganza. Alguno puede decir, me ha golpeado, me ha humillado, alguien me humilló, alguien me hizo un mal y es verdaderamente malo y me ha agraviado, pero no haré nada porque la Escritura dice en Romanos que la ira de Dios caerá sobre de él y yo prefiero que arda en el infierno. Hipócrita, si piensas así, es hipocresía, es legalismo, porque lo que la Escritura nos dice en Romanos no está allí para que estemos deseando que quienes nos hacen mal ardan en el infierno bajo la ira de Dios. No, no te equivoques. No te debes de equivocar, no está allí. No puedes tomar la letra y despreciar el espíritu y ser como los religiosos. Entonces, ¿qué es poner la otra mejilla, hermano? Simplemente ten un corazón libre del deseo de venganza, de responder mal por mal. Estate quieto ante el agravio. Que el Espíritu de Dios controle tu vida, controle tus acciones para que no respondas y no pagues con la misma moneda con la que te han pagado. El segundo ejemplo que Jesús pone es el pleito por una túnica. Verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Alguno en aquellos días podía llevar a juicio a alguien pretendiendo despojarlo de su túnica por alguna deuda o algún mal. Y Jesús dice, si alguien te lleva a pleito y pretende despojarte de tu túnica, no le resistas. Según esa ley judía, la túnica se podía dar en pago por una deuda. La túnica era ese vestido manga larga que iba en la parte de abajo y después iba la capa en los varones, en los hombres. Si alguien te quiere despojar de tu vestido, eso es lo que Jesús está enseñando. Fíjese que lo que pedían era el vestido, no la capa. La capa era de mayor valor. La capa era la que iba arriba y no estaba permitido por la ley de Dios en el Antiguo Testamento que se diera la capa a cambio de un pago, porque la capa era algo muy necesario. Para la noche, por el frío, era la capa que fungía como la cobija. Era su propia cobija con el que se abrigaba por las noches. Y si alguien despojaba a alguien de su capa por una deuda, tenía que regresársela ese mismo día antes del anochecer, porque era muy necesaria. Pero ¿qué dice aquí nuestro Señor Jesucristo? Si alguien te lleva a pleito y quiere despojarte de tu túnica, déjale algo que es de mayor valor y necesidad. Déjale la capa. Si te arrestan y te llevan a juicio, no contiendas, no pleitees allí ante el juez. Dale también tu manto. ¿Por qué? Porque no tienes tus derechos. Porque el creyente ya no tiene derechos para odiar a la persona que trata de quitarle sus posesiones. Este ejemplo nos habla de personas, de alguien, de algún malvado que quiere despojarte de tus bienes. Pero tanto que me ha costado.
Pero tan necesario que son estas cosas para mí, para que alguien tan fácil, usando la maldad, pretenda quitarme a mí y a mi familia de estos bienes tan preciados, queridos, necesitados. Jesús dice, si alguien te lleva a pleito por algo así, no pleitees. No te metas, no te enfrasques en pleitos. Dale aún lo que sea de mayor valor. Ahora, hermanos, darle el manto de nuevo no es solamente algo literal. Es darle algo más costoso. ¿Y qué es más costoso que despojarnos de cosas materiales? Sino poder otorgar el amor y el perdón. Poder otorgarle al malvado algo infinitamente más costoso. El amor, misericordia y perdón. El tercer ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo en el verso 41 dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, dice, ve con él 2. En aquellos días los soldados romanos tenían el derecho de tomar a cualquier judío y obligarlo a llevar cargas por 1 milla. Si iban los soldados en medio de un camino sinuoso y difíciles llevando cargas y se encontraban a campesinos judíos, a pastores que estaban con las ovejas, a judíos, los soldados romanos los obligaban y les decían, ustedes tomarán esta carga que llevamos nosotros y la subirán hasta la cima de esa montaña, hasta terminar este camino. Pero qué cosa tan injusta. Pero qué cosa tan cruel. Jesús le dice a sus discípulos, si alguien te pide algo así, no solamente vayas con él 1 milla, ve con él 2. Porque no tienes derechos. Porque no te perteneces. Cuando alguien demande de ti un servicio que sea injusto, deberás de responder como Cristo nos pide que respondamos. Si alguien te pide, hermano, que le otorgues un servicio y tú consideras, es que eso es abusivo, no te llenes de amargura, no te llenes de enojo. Mejor atiende lo que Jesús dijo, lleva con él 2. Lleva la carga más lejos. Y ahora esto de nuevo, hermanos, las 2 millas no es algo literal. No es algo literal, decir, bien. Es algo mucho más que literal. Es llevar esa carga con una sonrisa. Es llevar esa carga alegremente, con una actitud del corazón distinta. Y aquí no podemos avanzar en este punto, sino recordar aquel hombre de la Escritura que fue obligado a cargar una cruz que no le pertenecía, Simón de Cirene. Nuestro Cristo iba llevando esa cruz y un soldado romano obliga a este Simón de Cirene a llevar la cruz de Cristo. Fue obligado a llevar esa cruz. Yo te pregunto a ti, ¿cómo llevarías la cruz que Dios te pide que lleves? Los padecimientos, las tribulaciones son injustas según nuestra perspectiva humana. Son demasiado pesadas. ¿Cómo lo harías si tú estuvieras en aquel camino al Calvario y te fuera obligado a llevar la cruz de Cristo? ¿Alguno estaría aquí dispuesto a no llevarlo tan solo 1 milla, sino llevarla 2 millas?
porque no es la cruz del soldado, porque no está escuchando el mandato, no está mirando la injusticia, sino está mirando quién es el que verdaderamente pone esa cruz en sus hombros. Este, hermano, es el comportamiento piadoso de que debe de haber en un cristiano. Cuando se le demandan servicios o pasar por situaciones adversas, Pablo le dice a los Colosenses en el capítulo 3, verso 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, sean buenos o malos, sean justos o injustos. Obedezcan a todo a sus amos terrenales, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor sirvís. Hermano, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a algo así? Cuando vemos que alguien está actuando injustamente sobre nosotros, nosotros miramos con el ojo y decimos, ¿por qué tengo yo que agradarle a este hombre perverso? Si es malo, está actuando mal, está actuando injustamente. Pablo nos dice lo que él aprendió del Señor Jesucristo. No resistas al malo. Si alguien te pide llevar 1 milla, llévala 2, porque no es Él el que te está obligando. Detrás, hazlo como para el Señor. Porque esa carga es la cruz del Señor, que te ha sido impuesta. Qué indigno sería llevar la cruz de Cristo, irritado, enojado, molesto, maldiciendo. Oh, hermanos, no. Hay que hacerlo con corazón sincero, temiendo a Dios. Eso es llevarla 1 milla extra, hermanos. Y por último, Jesús habla acerca de cuando alguien te pide ayuda. Dice el verso 42, al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aquí, hermanos, hay quien se molesta porque alguien le pide prestado. Y dice, ¿cómo es que me pide prestado a mí? No se lo merece. Si está en esa situación de necesidad es porque ha sido un necio. Si alguien viene y te pide prestado, dice Jesús, no se lo rehuses, dale. Pero hay quien se pueda irritar cuando alguien viene y le pide ayuda. Pero si está así es porque tomó esas decisiones malas y ahora le toca pagar por lo que hizo. Hizo mal y ahora está en necesidad, ahora que sufra. Te está pidiendo ayuda. Tiene necesidad. Pero quizás alguno se irrite, se moleste cuando viene alguien y le pide ayuda y dice, no se merece mi ayuda, ahora que sufre las consecuencias. Fue un arrogante antes, ahora le toca sufrir. Y ahora por estas cosas tengo el derecho a no darle. Ni siquiera merece que le preste. Ya ni siquiera darle, ni siquiera merece que le preste. Jesús nos enseña, tú no tienes derecho a actuar así. Tu trato debe de ser generoso. No debe de depender si el que te pide ayuda se lo merece o no. Si te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si lo necesitas, si esa persona lo necesita, no retengas tu mano de darle. Si te dice que tiene necesidad, escuchen, no inicien una investigación. Si alguien viene y les pide algo, y les dice que tiene necesidad, no inicien.
todo un proceso de investigación, si será verdad, no será verdad, por qué está así, por qué no está así. Jesús nos dice simplemente, dale, no rehuses. Esto es contracultural, pero no quiero decir contracultural, más bien voy a decir, esto está totalmente contrario a nuestros impulsos del corazón. Por naturaleza no reaccionamos nosotros así, ¿verdad? Todos estos malos deseos, hermanos, y acciones egoístas provienen de un corazón malo. Quien es vengativo ante la ofensa es señal de que aún tiene arrogancia en su corazón. Quien es pleitista y se enfrasca en las contiendas, siempre exigiendo sus derechos, es porque no sabe o no recuerda quién es en el Señor. Si alguien siempre está protegiendo su yo, ese es un síntoma de que hay áreas no redimidas, no entregadas, no rendidas, perdón, a Dios. La palabra es rendidas a Dios. Si alguien tiene falta de empatía entre los malos, ese puede ser un síntoma de arrogancia. No querer descender al nivel del malvado. Tú eres malo, yo soy bueno, tú mereces otra cosa. Jesús nos dice, no resistas al malo. ¿Por qué será? ¿Será porque tú también eres igual que ellos? Y sin embargo, Dios te ha dado y te ha tratado muy distinto a lo que te mereces. Ahora, hermanos, si esta enseñanza lo hubiera enseñado cualquier otro hombre sobre la tierra, quizás pudiéramos evadirla. Pero el que predica este sermón es el Cristo divino, es el Cristo de Dios, hermanos. Quien predicó y enseña estas palabras a su pueblo, cómo actuar con justicia, es el Cristo que recibió las bofetadas. Y cuando sus mejillas fueron heridas, cuando Él fue abofeteado en su rostro, no solamente puso la otra mejilla, puso su cuerpo entero para ser destrozado en aquella cruz. El que enseña estas palabras como quien tiene autoridad es aquel que dio su vida por nosotros, que cuando le llevaron a pleito ante las autoridades, no abrió su boca para defenderse, no respondió ante el malvado. Si hubiese sido cualquier otro hombre, mi corazón pudiera justificarse o escabullirse, pero el que habla estas palabras es aquel Cristo de quien repartieron su capa y su túnica en un juego. Fue aquel que fue crucificado desnudo, sin capa, sin túnica, expuesto a la vergüenza y a la humillación. El que enseña estas palabras es el que tiene autoridad sobre nosotros, pues dio su vida a tal punto de que aquel momento antes de dar su último suspiro, habla con un hombre pecador, con aquel ladrón que le imploró misericordia en la cruz. Un hombre malo, malvado, que había vivido toda su vida cometiendo delitos, pero que en aquel momento le dijo a Jesús que tenía necesidad y Él, nuestro Señor Jesucristo, no rehusó a darle lo que el ladrón le pedía. No rehusó ni inició una investigación para ver qué tan bueno era, si lo merecía o no lo merecía. Cuando el malvado le pidió ayuda al Salvador, no le cuestionó toda su vida de maldad como no lo hizo contigo. Quien habla estas palabras, mis hermanos, es mi Cristo bendito, quien inmediatamente después de que le suplicaron la ayuda, le otorgó a aquel ladrón lo que necesitaba.
Le dio de su gracia y le dio de su misericordia y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién dice estas palabras, querido hermano? Quien nos manda a vivir de esta manera es nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio lo que no merecíamos y nos trató como no lo merecíamos. Sí, hermanos, quedamos tan expuestos ante la ley de Dios. Deberíamos de recapacitar y de reconocer una vez más la ayuda del Espíritu Santo para poder ser como Cristo. Porque la ley no está allí. No está allí para mostrar qué tan bueno eres. La ley está allí para que veas qué tan necesitado estás de Cristo. Está allí para que corras a implorar la misericordia, la ayuda, el oportuno socorro. Para que corras a Cristo. Que Él es el único que puede ayudarnos y librarnos. Pues la ley, al quien no la cumple la ley, también tiene destinado un castigo. Necesitamos un Salvador, queridos hermanos, y ese es Cristo. Hermanos, Cristo está allí para nosotros. Cristo está allí para nosotros. Él se despojó de sí mismo y se humilló. Se despojó de todos sus derechos para darnos la gloriosa salvación que hoy tenemos. Y Él nos invita también a ser como Él y como nuestro Padre que es perfecto. Vamos a orar.